Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar entonces con la clase de hoy del seminario Bautista Tomás Kennedy y con eh, la segunda parte de las exposiciones, ¿verdad? La segunda parte de las exposiciones. Y así vamos a iniciar orando. ¿Le gustaría orar a alguno de ustedes, hermanos? Oremos. Perfecto. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Dios, porque tú has sido bueno, has mostrado tu amor y tu misericordia, Dios, a lo largo de este día. Gracias porque nos has guardado, nos has cuidado y nos has protegido. Hemos salido, Dios, de nuestro hogar y hemos regresado con bien. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque tú nos guardas y nos proteges. Gracias porque tú peleas por nosotros. No sabemos, Señor, cuántas intenciones tal vez el enemigo tuvo en oposiciones contra nosotros, pero tú estuviste, Dios, defendiéndonos como nuestro Padre y peleando por nosotros como el pastor pelea por sus ovejas. Gracias. Muchas gracias. Nosotros queremos adorar, alabar y exaltar tu nombre en esta noche, porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Queremos darte las gracias, Dios, siempre, por tu amor y por tu misericordia, pero también queremos humillarnos y pedirte perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores, que somos malos y que somos transgresores, Señor, de tu ley. Perdona todo pecado y todo aquello que te ha ofendido de nosotros, Señor. Y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú nos has perdonado y nos has limpiado de todo pecado y de toda maldad. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de poder reunirnos para poder seguir preparándonos, Dios, para que podamos seguir siendo tus siervos, siendo esos instrumentos, Señor, que tú estás preparando para poder trabajar en tu obra, Señor. Gracias por la vida del pastor Darío y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que juntos estamos recibiendo, Señor, esta capacitación. Gracias, Dios. Oramos para que nos llenes de entendimiento, nos des discernimiento de espíritu para poder, Señor, ayudarnos a entender y comprender tu palabra. Te pedimos que quites de nosotros todo cansancio, toda pereza, Señor, y que podamos estar atentos para poder, Señor, comprender de la mejor manera tu palabra, Padre. Bendice a aquellos hermanos que todavía no se han conectado, que tal vez están transportándose desde sus trabajos a sus hogares. Guárdalos, cuídelos, protéjalos y tráigalos de regreso con bien a sus hogares. Muchas gracias. Ponemos, Señor, este tiempo en sus manos. En el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, hermano Tulio. Hermano, fíjese que hermano Juan Carlos ocupa salir. Entonces, hermano Juan Carlos nos pidió si él podía exponer primero y así iniciaríamos entonces con primero hermano Juan Carlos, después hermano Tulio y después la hermana Elda. Entonces, ¿está bien, hermano Tulio? No hay problema. Entonces, listo. Aquí vamos a compartir entonces la pantalla. Aquí.
Perfecto. Entonces, listo, hermano Juan Carlos. Mira ahí la pantalla, mira toda la pantalla. Sí, sí. Listo. Entonces, empieza entonces, hermano Juan Carlos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En esta noche, pues, Dios me dio el privilegio de poder compartir con ustedes la regla 23, regla número 23, principios teológicos de interpretación. Cuando dos doctrinas presentadas en la Biblia parecen contradecirse, aceptan ambas, acepta ambas como bíblicas, confiando en que han de resolverse finalmente en una unidad superior. ¿Por qué parecen contradecirse? Aparentes, no reales. Existen algunas paradojas en las escrituras que llamamos aparente porque en realidad no lo son. La tensión que sentimos no está en el texto bíblico, sino en los límites de nuestra propia mente. La mente finita del ser humano no puede abarcar ni comprender la mente infinita de Dios. La mente finita del ser humano, limitada, secuencial, incapaz de abarcarlo todo a la vez. La mente infinita de Dios, ilimitada, eterna, capaz de sostener verdades que a nosotros nos parecen opuestas. Y nosotros podemos ver aquí 4 paradojas familiares. En las próximas diapositivas veremos 4 ejemplos clásicos que la Biblia deja sin resolver del todo para la lógica humana. Recordemos, hermanos, que eh, a veces pues nos cuesta en nuestra mente finita entender, eh, captar, explicar temas como la Trinidad, la naturaleza de Cristo, el origen del mal, elección y responsabilidad. Casualmente ahorita en escuela dominical, nosotros estamos viendo el origen del pecado. Entonces, parece contradictorio, pero eh, no podemos explicar eh, dónde se originó el pecado. Porque si nosotros decimos que se originó en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios, entonces estamos diciendo de que Dios es un Dios imperfecto. Entonces, hay cosas que pues nuestra mente finita no va a poder entender, no va a poder lograr captar, a veces, no sé, hasta no podemos explicar. Pero vamos a ver la primera, dice la Trinidad, un solo Dios. Cada persona es plena y completamente Dios. Un solo Dios en 3 personas. Un solo Dios en 3 personas. No es que Dios Padre es un Dios, Dios Hijo es un Dios y Dios Espíritu es otro Dios. No, un solo Dios en 3 personas. Lo segundo, la naturaleza de Cristo. Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Individualmente, uno. Tercero, el origen del mal. Dios lo creó, Dios lo creó, Dios ni, ni Dios, perdón, lo creó, ni coexistió eternamente con él. Elección y responsabilidad. Dios escoge y cada persona responde
por sus actos. En cada uno, hermanos, de las cuatro paradojas, eh, recordemos que hay, perdón, recordemos que hay un montón de preguntas. A veces preguntas que tal vez nosotros no hemos tampoco podido responderlas con nuestra propia mente, sino que las hemos tenido que recibir por fe. Por ejemplo, la elección y responsabilidades o la elección condicional de Dios. Dios es el que elige, Dios es el que escoge a unos para salvación y a otros para perdición. Ese es, él es, eh, él es el único que tiene esa capacidad de escoger. Yo por mucho que ame a mi familia, a mis hermanos, pero yo puedo estar orando por ellos, por los hermanos míos que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero es el Señor el que escoge, es el Señor el que predestina, no soy yo, sino que es el Señor. Yo voy a estar orando por ellos porque yo no sé si el Señor ya los escogió, si el Señor ya los eligió como, como elegidos de Él, valga la redundancia. Siguiente, pastor. Uno dice la paradoja de la Trinidad. Dice la diapositiva ahí, 1 más 1 igual 1. Un Dios en tres personas. El cristianismo no adora a tres dioses, sino a un solo Dios al mismo tiempo. Cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es plena y completamente Dios y no simplemente un tercio de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. Por eso vemos ahí en la diapositiva que dice 1 más 1 más 1 igual a 1. Ninguna imaginación humana logra explicar por completo este misterio. Está totalmente fuera del alcance de nuestra capacidad de comprensión. Y aún así, la escritura sostiene ambas verdades a la vez. Hay cosas que nosotros debemos de entenderlas y recibirlas por fe. La siguiente, la naturaleza doble de Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre. Jesucristo es a la vez plenamente Dios y plenamente hombre. No es mitad una cosa y mitad la otra, ni tampoco dos personas distintas compartiendo un solo nombre. Es individualmente uno. Aquí se repite el mismo misterio matemático, que es la Trinidad. Dos naturalezas completas conviviendo en una sola persona, sin que la lógica humana pueda reducirlas a una fórmula sencilla. Nosotros sabemos que hay otras religiones o unas sectas que pues tienen al Señor Jesús como, no como Dios, sino como que, como Un buen maestro o un profeta más. profeta, un profeta o como un buen maestro. Entonces, pero ellos no le dan la categoría que Cristo tiene, que Cristo es Dios. Ellos no toman a Cristo como Dios, sino como un buen profeta o como un buen maestro. La siguiente, el origen y la existencia del mal. Dos opiniones lógicas, ninguna correcta.
Siguiendo la lógica estrictamente, la mente humana solo ve dos caminos posibles. O Dios mismo creó el mal, o el mal existía eternamente junto a él. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hacer pues una pregunta. Preguntarle a mis hermanos qué creen ellos. Si alguien quiere compartir o decirnos algo, comentarnos algo acerca de lo que él cree. O si el pastor nos quiere ayudar con algo ahí. Fíjese que a un teólogo, eh, una persona estudiosa de la Biblia y estudiosa del Génesis, yo le hice la misma pregunta. O sea, ¿cómo, cómo se originó el mal? Si estaba, si Dios vino de Dios, porque todo lo creado, todo lo que vemos hoy, o sea, fue creado por Dios. Entonces, si Dios creó todo, ¿de dónde vino el mal? ¿De dónde vino el mal? Entonces, ahí hay, él me dio una explicación, pero es, como decía ahí el material, es un razonamiento humano y que al final uno no va a poder comprender eso. Y con la Trinidad pasa lo mismo. Hay unas personas que ponen el ejemplo, ¿verdad? Ah, es que es como el agua, que existe en sólido, líquido y gaseoso. Pero no, ¿verdad? Cada uno tiene sus diferentes propiedades, todo, pero al final no es lo mismo. Entonces, estas paradojas, ¿qué nos queda? Bueno, aceptarlo porque son parte de los misterios de Deuteronomio 28 que no vamos a poder entender aquí en la tierra. Entonces, Sí, y bueno, nos toca, no nos vamos a frustrar porque no lo entendemos, sino que vamos a decir, bueno, Dios, allá, allá vamos a saber, así como dice la palabra, como fuimos conocidos. Entonces, allá vamos a poder tal vez tener más luz al respecto y Dios nos va a decir, ah, esto era así. Entonces, ya vamos a. Pero ahorita no lo sí. vamos a poder entender, ¿verdad? Sí, y hay cosas que pues nuestra mente finita no las va a poder comprender. Y como dice usted, ¿verdad? La misma palabra dice, lo revelado al hombre y lo oculto a Dios. Entonces hay cosas que solamente por fe las vamos a poder recibir. Ahí en el grupo, en el chat de hermenéutica, les compartí la doctrina del pecado, por lo que estamos viendo nosotros ahorita en escuela dominical. Yo sé que les va a servir de mucho, por si lo quieren leer. Sigamos, dice, pero la Biblia da a entender que ninguna de las dos opciones es cierta. Ambas son falsas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede eh, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto, dice, siendo sencillamente otro misterio que la escritura no despeja de todo? Ok, las 7, pastor. Después dice la herana de Dios, la responsabilidad. La elección soberana. Pablo enseña que Dios escogió al creyente en sus soberanos designios antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:4. Dios es soberano y Él escoge a los que Él quiere escoger. Se escucha para la mente del mundo, puede escucharse cruel. De hecho, hay grandes debates por eso,
y para realmente que para el mundo, porque realmente ninguno quiere perecer, ninguno quiere, cuando se le menciona el infierno, pues nadie quiere ir al infierno, pero queremos o quieren vivir un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Entonces la elección soberana de Dios la podemos ver nosotros en Efesios 1:4, cuando Pablo enseña que Dios escoge al creyente. Es Dios el que escoge al que va a ser salvo y es Dios el que escoge al que va para el infierno. Ahí sí que no, o sea, no hay ninguna participación nuestra, ¿verdad? Nosotros no hacemos nada, ni nosotros mismos somos capaces de salvarnos por sí mismos. No podemos hacer nada nosotros. Después dice la responsabilidad humana. Pedro afirma que Dios es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La Biblia presenta el Evangelio de forma abierta y sincera a todas las personas, pero nosotros también podemos ver que no todas las personas reciben el Evangelio. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Con el pastor fuimos a visitar al esposo de una hermana de la iglesia, perdón, que estaba en la clínica, estaba internado, ya desahuciado para morir. Y el pastor le dijo 3 veces a él: ¿usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Y él le dijo rotundamente, él dijo no, no, no. Las 3 veces que se le presentó el Evangelio, él lo negó rotundamente. Entonces, eh, la Biblia presenta el Evangelio de forma abierta y sincera a toda persona, pero el Señor nos da el libre albedrío para poder escoger entre el bien y el mal, entre sí o no, pero también está la cuestión de la elección soberana, pues, de Dios. No hay manera de reconciliar en nuestros pensamientos estas dos verdades, aparentemente opuestas entre sí. La siguiente, pastor. Sí, y solo para añadir ahí, hermano, eh, Sí. ni los, hoy en día, ni los teólogos mismos se ponen de acuerdo. Entonces, tengamos paz, ¿verdad? Tengamos paz. Y si alguien en su iglesia se va por una de las ramas de estas, perdón, no, es que todo depende de Dios. Y otro se va por el otro lado, no, todo depende del hombre. Entonces, intentemos buscar la línea del centro y bueno, Dios va a hacer algo. O sea, es que el problema es que si nos vamos a los extremos, yo no voy a predicar. Yo no voy a predicar porque Dios ya sabe quiénes son los escogidos. Entonces yo no necesito predicarle a nadie porque Dios ya sabe quiénes son los escogidos. Y después el otro grupo es, no, yo tengo que hacer todo, todo, todo para que todos se salven, pero dejamos de lado eh, el deseo La de Dios. soberanía. La soberanía de Dios, correcto. Entonces, no, hay que predicarle, hay que insistir, y yo me di cuenta, ahora hubo una iglesia que estábamos ahí y llegaron unos mareros, y mareros para ahí, y literalmente todos hicieron fila para predicarles uno a uno, y daba a decir un versículo, y después venía otro hermano y le decía otro versículo. ¿Y para qué? ¿Por qué? Los querían. Dice, no, es que se van a perder estos muchachos, dice. Entonces, ahí, ¿verdad? Todo depende de mí. O si yo no le predico, ya el muchacho hay que darlo por muerto, ya se va al infierno. No, ¿verdad? Entonces, Dios también, ¿verdad? Va a obrar y Él sabe, ¿verdad? Al final, quiénes se van a salvar. Pero yo tengo que predicar porque yo no sé quién al final se va a salvar. Entonces, aquí tenemos que buscar la línea centro, la más central, y decir, bueno, depende de Dios.
pero también hay una responsabilidad de las personas. Entonces, y no nos vamos a poner de acuerdo. Y si podemos seguir, ¿verdad? No, pero tal versículo dice esto. No, pero tal versículo dice lo otro. Y no nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Así que tranquilos, tranquilos, ¿verdad? Y como decía al principio, hermano, hay que aceptar como verdaderas ambas posturas, ¿verdad? Porque no tenemos una respuesta aquí en la tierra. Sí, ahora sí, hermano. Hermano, yo quería comentar algo. Fíjese que un hermano me habla por teléfono, ¿va? Un líder de la iglesia, y me dice, usted no se preocupe, me dice, sí, de todas maneras, Dios ya sabe quién es más el salvo, me dice, igual, me quedé pensando, ¿va? Y yo conozco, hermano, otro grupo de hermanos que también, en una conferencia, pues, eh, él dijo la parte que usted dice, ¿verdad? Que ellos no creen en que cuando alguien, bueno, nosotros acostumbramos, ¿va? Que si tú quieres recibir a Cristo, levanta la mano, ¿verdad? Una, basado en Romanos, ¿verdad? Que si confesaras en tu boca y crees en tu corazón, desde ahí nosotros decimos que levante la mano, ¿verdad? Entonces este conferencista dijo de que era lo que usted comentaba ahorita, que no era necesario predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces uno me dijo, bueno, no te preocupes, si ya Dios ya sabe que eres salvo, me dice. Y esta que le digo fue una conferencia, ¿verdad? Una conferencia, hermano, de un predicador internacional y que dijo eso, a que no, ellos no creían eso ni era necesario pues evangelizar. Y mire que a mí, pues como yo, como usted dice, uno tiene esa postura, ¿va? Porque vamos a estar toda la noche en los versículos, ¿va? Pero yo le pregunté a otro hermano de ahí mismo, de donde son ellos, ¿verdad? Y me dijo, no, creo que el hermano no supo explicar o no, pero de hecho en mi iglesia me dice, hacemos misiones y hacemos evangelismo, ¿verdad? Correcto. Eh, y ahí pues lo que depende pues al final es de Dios, ¿verdad? Porque Dios da un libre albedrío, me dice, estamos en el tiempo de la gracia, me dice, y nuestra responsabilidad es predicarles el evangelio. Hay al que cree creer, para que cree, y el que no, pues Correcto. lamentablemente no. Marcos 16:15, ¿verdad? Marcos 16:15 es enfocado en la predicación del Evangelio. Entonces, Uh-huh. no, y así tal vez hayan tantas iglesias, van a ir un grupo que se va para un lado, otro grupo que se va para otro Uh-huh. lado, aún dentro de la misma bautista o aún dentro de otros grupos, Sí. también hay un grupo para un lado, otro para otro extremo. Entonces, bueno, tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que hacer nuestra labor. Y si estamos en una iglesia donde se predica el evangelio, vamos a predicar. Si hay otra iglesia donde se hace otra, entonces, bueno, orar para que Dios me dé paz también y decir, bueno, voy a hacer mi parte. Y bueno, y dejar a Dios que Dios haga su parte, ¿verdad? Y allá en el cielo nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería Dios de cada uno? Bueno, ahora sí, hermano, continúe, hermano. Yo en lo personal me quedo con la elección soberana de Dios, pero yo tengo que predicar el evangelio porque yo no sé a quiénes Dios ya escogió. Vaya, por ejemplo, yo tengo dos hermanos que servimos, mi hermano menor y yo servimos al Señor. Mi hermano mayor y el que me sigue a mí, ellos pues han endurecido su corazón, los pasamos invitando a la iglesia, pasamos orando por ellos, pero la verdad que han endurecido el corazón y mi mamá, pues ustedes saben que las madres, cuando les tocan ese tema, pues se ponen bien sensibles, ¿va? Porque ellas quieren de que creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y toda tu casa. Ellas quieren que todos sus hijos y toda su descendencia, pues el día que el Señor venga, pues podamos ser arrebatados juntamente con Él. Pero le digo a mi mamá, el día, si la muerte alcanza a uno de ellos, pues yo voy a estar tranquilo porque yo les prediqué a Cristo. Y voy a estar tranquilo porque el Señor es soberano y Él es el que escoge, pues, a unos para salvación y a otros para condenación. ¿Y qué me voy a poner a cuestionar? ¿Verdad? Lo que nos corresponde, creo yo, es predicar el Evangelio porque nosotros no sabemos los que van a ser salvos. Seguimos, dice, perdón, ¿por qué esta paradoja pesa más que las demás? Las tres primeras, la Trinidad,
la naturaleza de Cristo y el origen del mal suelen sentirse como asuntos de eruditos, fascinantes, pero un poco distantes de la vida real. Y pues verdaderamente que nosotros eh, pues cuando nos toca compartir, enseñar, debatir estas tres paradojas, realmente que pues yo me siento chiquito, pues, o sea, no tengo la capacidad, digo yo, para poder compartir este tema, pero cuando veo yo al pastor Sugel Michelin, qué sé yo, al pastor Miguel Núñez, poder ver los comentarios que ellos hacen, pues realmente digo yo, o sea, ellos tienen la facilidad, el Señor les ha dado más capacidad, tienen más entendimiento y lo manejan tal vez al dedillo, pues, como decimos. Entonces, eh, realmente que para mí son temas bien fuertes, son temas, pues que digo yo, o sea, solamente ahí por fe. Es por fe y gracias a Dios, pues que el Señor me ha dado la fe para poder creer en lo que su palabra dice. Dice la cuarta paradoja, la elección soberana y la responsabilidad humana toca nuestra fibra moral porque tiene que ver directamente con el destino eterno del ser humano. La diferencia clave, las tres primeras paradojas, se discuten sobre todo en el plano intelectual. La cuarta involucra las emociones. Hablamos de personas reales, de su salvación y de su libertad. Realmente, como les estaba comentando, pues el deseo mío es que mis hermanos vengan a los pies del Señor. Eh, Casualmente ayer, el sábado, invité a mi hermano a la iglesia y me dice, voy a llegar. Eran las 10 de la mañana y no había llegado. Le llamo y me dice, fíjate que me dormí, me dice, pero ahorita me baño y me cambio. Llegó como a las 10 y, no, casi a las 11:15, cuando ya había empezado la predicación. Pero me dio gran alegría verlo en la parte de atrás del templo y escuchando la palabra del Señor. Entonces después me tocó a mí dirigir el ayuno de la iglesia y le digo, brother, me alegro verte, pero fíjate que el culto terminó, pero vamos a seguir nosotros una hora más en el ayuno y vamos a seguir orando. No, me quedo, me dijo. Entonces eso me causó gran alegría porque él decidió quedarse. Entonces seguimos orando, después terminó la reunión a la 1 de la tarde y pues ahí compartimos y hablamos con él. Pero realmente que mi deseo es que él pueda recibir al Señor, que él pueda arrepentirse de sus pecados. Pero al ver su corazón endurecido, que anda haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios, pues ahí lo único que nos corresponde, le digo a mi mamá, es orar por él para que él se pueda entregar de todo corazón al Señor. Y pues si el Señor lo alcanza en su pecado, pues eh, reconocer que Dios es soberano, pues, ¿verdad? Y que el Señor, pues, no lo tenía escogido para salvación. Dice, por eso genera más controversia y con frecuencia mayor incomodidad al vivir con la tensión sin resolverla del todo. De hecho, si nosotros nos ponemos a discutir de esa paradoja, la última, la cuarta, con una madre o con una persona que no, que no tiene la misma, lo mismo que yo creo, no, hombre, me voy a meter a un gran problema, pues, a la hora de discutir con ella, a la hora de compartirle esta forma de creer el Evangelio. La siguiente, pastor. ¿Cómo sostener dos verdades a la vez?
Cuando la Biblia deja una tensión sin resolver, nosotros debemos de hacer lo mismo. La primera dice, no fuerces la reconciliación, no desgarres las escrituras tratando de obligar a que dos doctrinas aparentemente incompatibles encajen a la fuerza. De hecho, eh, no sé, podemos ver hoy en día pastores que hablan con facilidad de estos temas, pero que tuercen las escrituras queriendo dar ellos respuestas que realmente tal vez no lo son, tal vez porque eso es lo que quiere escuchar la persona, ¿verdad? Segundo, dice, no vayas más allá de Dios, no intentes resolver por tu cuenta lo que Él mismo ha dejado pendiente. Cuida el equilibrio bíblico al aliviar la tensión. No vayas más allá de Dios. Tres, aplica cada verdad a su momento. Puedes predicarte a ti mismo la elección de Dios que te llena de humildad y a la vez anunciar con denuedo su amor a quien no cree. Juan 3:16. Y cuarto dice, lealtad primero a las escrituras. Nuestra lealtad va primero a la Biblia, no a un sistema teológico por bueno que parezca. Habla con claridad, solo de lo que ella dice con claridad. Lo que les decía, a veces hay pastores que quieren para sorprender, para pues hacer pensar que solamente ellos tienen la verdad, se ponen a decir cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Y por último, dice un equilibrio perfecto. En lo que las escrituras hablan con claridad, podemos hablar con claridad. En lo que ellas callan, también nosotros habremos de callar. Y donde la Biblia sostiene dos verdades que a la lógica humana le parecen opuestas, nuestra tarea es sostener ambas posiciones, cuidando de mantener entre ellas un perfecto equilibrio. Dios les bendiga. Sí, perfecto. Gracias, hermano Juan Carlos. Y es cierto, ahora, em, si nosotros somos de los que les gusta pelear y debatir por Facebook, por Internet, por cosas así, ay, nos vamos a llevar, ¿verdad? Sorpresa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene otro pensamiento diferente al de nosotros. Y son cristianos y son bíblicos y listo, ¿verdad? Pero en estos cuatro puntos que el hermano mencionó, bueno, nosotros tenemos que, nos queda amar a hermanos, ¿verdad? Que tengan tal vez otro tipo de pensamiento, ¿verdad? Y bueno, y, ay, no es el problema, ¿verdad? Pero ¿saben cuándo nos vamos a dar cuenta? Solamente en el cielo. Solamente en el cielo nos vamos a dar cuenta qué es lo que quiso decir Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otro hermano me puede decir, no, pero es que Dios tiene paciencia, ¿verdad? Y Dios no ha regresado porque tiene paciencia para que todas las personas procedan al arrepentimiento. Y sí, es Dios, ¿verdad? Es Dios y que obra y todo. Entonces, con todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a tener diferentes opiniones, como mencionaba el hermano también, ¿verdad? Algunos por afinidad se sienten más atraídos a ciertas doctrinas y todo así, pero mantenernos en la Biblia. Y si la Biblia no menciona nada más, listo, ¿verdad? Entonces, ahí quedarnos en esta parte. Y y con este tema de la elección y todo así, bueno, ser cuidadoso con nuestras palabras, con lo que yo creo,
porque no, puedo también, no, bueno, sí, ¿verdad? Puedo ofender a alguien, pero no desacreditar tal vez la fe del hermano, ¿verdad? Entonces ahí tengo que decir, bueno, hermano, sí, es cierto, este versículo dice esto y este versículo dice el otro, pero podemos hacer actividades juntas, podemos creer también lo mismo, podemos cantar juntos, podemos hacer estas otras actividades. Entonces ahí tenemos que tener ahí que Dios nos guíe, ¿verdad? Tener un equilibrio perfecto y decir, bueno, Dios, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos también y danos más claridad al respecto. Tal vez no aquí en la tierra, pero tenemos la esperanza de que en un futuro sí, ¿verdad? Bueno, excelente. Gracias, hermano Juan Carlos. Gracias por la exposición. Pastor, pas- Sí, pastor, perdón. Les compartí lo que estamos viendo en Escuela Dominical nosotros, la doctrina del pecado, pero excelente. también les compartí la doctrina de la Trinidad Oh, para que se puedan retroalimentar. Está muy interesante. Ese material es elaborado por nuestro pastor. excelente, excelente. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Súper. Gracias. Bueno, entonces, eh, seguimos entonces. Hermano Tulio, ¿cómo está con la exposición? De primero las damas. ¿Cómo dices? No es primero las damas. Hermana Elda, ¿listo? No hay Estoy agarrando, problema, yo empiezo entonces. estoy agarrando fuerza yo. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, Listo, eh, hermano. hermana Va. Elda. Ujú. Déjame ver, hermano, solo para probar a ver si funciona. Es para abajo. Ok. Listo, hermano, vamos a empezar. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar una vez más aquí. Más bien una clase menos para seguir aprendiendo de su palabra. A mí me toca exponer sobre la regla 22 y de antemano, hermano, les pido disculpas si en su momento tal vez digo algo mal, interpreto algo mal. Con toda confianza, por favor, páreme y corríjame. Y aprovecho también, hermano, para darle las gracias, hermano Darío, por el tiempo que nos ha dado durante todo este periodo. Créame que ha sido una clase muy bonita, la he aprovechado muchísimo. Gracias por su tiempo y por usar también el talento que Dios le ha dado. Entonces vamos a empezar. Y para empezar, quiero hacerles una pregunta, hermano. Si una persona toma una sola frase de un libro de más de 1000 páginas y basándose únicamente en esa frase intenta explicar todo lo que el contenido del libro, ¿creen que llegaría a la conclusión perfecta? Probablemente no, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces eso mismo ocurre con la Biblia. Algunas personas toman un solo versículo, lo separan de su contexto y construyen una doctrina completa sobre él. El resultado son interpretaciones equivocadas e incluso falsas doctrinas. Precisamente de eso trata la regla 22 del libro. Hoy veremos por qué este principio es tan importante, cuáles son sus fundamentos bíblicos y cómo aplicarlo para interpretar correctamente la palabra de Dios. La regla 22 dice, no se puede considerar bíblica una doctrina a menos que resuma e incluya todo lo que las escrituras tienen que decir sobre el particular. Esta regla enseña que ninguna doctrina debe basarse en un solo versículo o en un solo pasaje aislado. Antes de llegar a una conclusión sobre cualquier enseñanza bíblica, es necesario estudiar todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. El autor explica que sacar conclusiones sin considerar el conjunto de las escrituras es un error, comparándolo con la advertencia de Proverbios 18:13, que dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Lo que quiere decir es que responder antes de escuchar todos los argumentos es una necedad.
Como ejemplo, menciona que algunos pasajes afirman que el creyente ya no está bajo la ley. Romanos 3:28 que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sin embargo, si solo leyera estos versículos, alguien podría pensar equivocadamente que el cristiano tiene libertad para vivir en pecado. Al comparar esos versículos con Romanos 6, del 1 al 4, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Queda claro que la gracia no autoriza el pecado, sino que llama al creyente a vivir una vida nueva y santa. Em, pero vamos a definir ahora qué es una doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Cuando hablamos de doctrina bíblica, nos referimos a las enseñanzas que Dios ha revelado en su palabra sobre un tema determinado. Por ejemplo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia o la doctrina del Espíritu Santo. Estas enseñanzas no se construyen con un solo versículo, sino comparando todo lo que la Biblia dice sobre ese tema. En otras palabras, una doctrina es una enseñanza bíblica sobre un tema específico. No se forma con un solo versículo, sino reuniendo todo lo que Dios ha revelado sobre ese tema. Por ejemplo, si queremos estudiar la doctrina de la salvación, no basta con leer un solo pasaje, debemos analizar todos los textos que hablan sobre cómo una persona es salva. Lo mismo ocurre con la doctrina del Espíritu Santo, la iglesia o la segunda venida de Cristo. Esta regla 22 nos dice que una doctrina no debe construirse con un texto aislado, sino con el conjunto de las escrituras. Cuando ignoramos este principio, corremos el riesgo de interpretar mal la Biblia y enseñar algo que Dios nunca quiso decir. Entonces, la idea principal de esta regla es, para que una enseñanza sea verdaderamente bíblica, debe armonizar con el mensaje completo de la Biblia y no apoyarse únicamente en un versículo aislado. Solo al considerar todas las escrituras sobre un tema se puede formular una doctrina correcta y equilibrada. Ahora bien, surge una pregunta. ¿De dónde sale esta regla? ¿Es una idea de los estudiosos de la Biblia o tiene respaldo bíblico? La respuesta es que sí tiene respaldo bíblico. Y uno de los textos más importantes es 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le escribe esta carta a Timoteo recordándole que toda la escritura proviene de Dios. La expresión toda la escritura significa que cada libro, capítulo y pasaje de la Biblia tiene autoridad porque fue inspirado por Dios y no por la voluntad humana. Este versículo apoya la regla 22 porque nos enseña que no podemos escoger solo los versículos que nos gustan o que respaldan nuestra opinión. Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces toda debe ser tomada en cuenta al estudiar una doctrina. Por ejemplo, si alguien quiere enseñar sobre el perdón, no debe leer únicamente un versículo sobre el amor de Dios, sino también estudiar todos los pasajes que hablan del arrepentimiento, la reconciliación y el perdón para comprender mejor el mensaje. Entonces, hermanos, cuando estudiamos un tema bíblico debemos preguntarnos qué dice el Antiguo Testamento, qué enseñó Jesús, qué enseñaron los apóstoles. Solo así tendremos una enseñanza completa y equilibrada. Ahora, ya vimos que Pablo enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda ella es útil para enseñar. Ahora veremos otro pasaje del mismo apóstol que refuerza esta idea. En Hechos 20:27 Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo cuando se despedía de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo les recuerda que durante su ministerio no ocultó ninguna enseñanza importante, sino que les anunció todo el consejo de Dios. La expresión todo el consejo de Dios significa que enseñó el mensaje completo de Dios, incluso aquellas verdades que podían resultar difíciles o incómodas. No predicó únicamente acerca del amor de Dios, sino también sobre el pecado, el arrepentimiento, la santidad, la obediencia, la gracia y el juicio. Lo que Pablo quiere destacar aquí es que él nunca enseñó solamente una parte del mensaje de Dios, él anunció todo el consejo de Dios. Eso significa que no escogí únicamente las enseñanzas que eran fáciles o agradables de escuchar, sino que proclamaba todo lo que Dios había revelado.
Este principio también debe aplicarse cuando nosotros estudiamos la Biblia. Si queremos entender una doctrina, no podemos quedarnos con un solo versículo o con los textos que respaldan nuestra opinión. Debemos buscar todo lo que la Escritura dice sobre ese tema para tener una enseñanza completa y equilibrada. Em, Aquí Pablo dijo que anunció todo el consejo de Dios, pero ¿por qué es tan importante considerar toda la Biblia y no solo algunos pasajes? Porque cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito específico y enfatiza algunos aspectos diferentes de la verdad. Veamos algunos ejemplos. Santiago enfatiza que la fe verdadera produce obras. Romanos enfatiza que somos justificados por la fe y no por nuestras obras. Hebreos presenta a Cristo como nuestro sumo sacerdote perfecto. Si yo leyera únicamente Santiago, podría pensar que las obras son la base de la salvación. Si leyera únicamente Romanos, podría malinterpretar que las obras no tienen ninguna importancia, pero cuando estudio ambos libros juntos, entiendo que no se contradicen, sino que se complementan. Romanos explica cómo somos salvos y Santiago explica cómo vive una persona que ya ha sido salva. Este es precisamente el propósito de la regla 22, comparar toda la enseñanza bíblica antes de formular una doctrina. La Biblia no se contradice, cada libro aporta una parte importante del panorama. Es como armar un rompecabezas. Si solo observamos una pieza, no veremos la imagen completa, pero cuando unimos todas las partes, entendemos el verdadero mensaje de Dios. Ok, hasta ahora hemos visto que cada libro de la Biblia aporta una parte importante de la verdad, pero hay algo más que confirma este principio. Las doctrinas fundamentales de la fe no aparecen una sola vez, sino que todas las repiten en diferentes libros y por medio de diferentes autores. Veamos algunos ejemplos. Em, Por ejemplo, la divinidad de Cristo no se enseña únicamente en el Evangelio de Juan, sino también en Colosenses, Hebreos, Filipenses y Apocalipsis. Lo mismo ocurre con la salvación por gracia que aparece en Romanos, Efesios, Gálatas, Tito y Juan. Cuando una doctrina es realmente fundamental, la Biblia la confirma una y otra vez. Dios no espera que construyamos nuestra fe en un solo texto aislado, sino sobre un testimonio repetido y constante de toda la Escritura. Por eso, cuando alguien basa una doctrina únicamente en un versículo difícil o aislado, debemos preguntarnos, ¿esa enseñanza también aparece claramente en el resto de la Biblia? Si la respuesta es no, debemos ser muy cuidadosos antes de aceptarla como doctrina. Em, Porque, ¿qué pasa cuando ignoramos este principio? Y precisamente lo que veremos a continuación, los peligros de construir doctrinas a partir de textos aislados. El primer peligro es que se crean doctrinas falsas. Cuando una persona toma un solo texto y deja de lado el resto de la Biblia, puede llegar a enseñar cosas que Dios nunca reveló. Un ejemplo es la doctrina del bautismo por los muertos que practican ciertas comunidades cristianas o la idea de que únicamente 144.000 personas irán al cielo. Estas enseñanzas surgen porque se toma un pasaje sin compararlo con toda la enseñanza bíblica. Segundo peligro es que se tergiversa la palabra de Dios, es decir, se hace decir a la palabra algo que nunca Dios quiso enseñar. El apóstol Pablo advirtió que algunas personas tuercen las escrituras para su propia perdición. En 2 Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto nos recuerda que interpretar mal la Biblia no es un asunto menor. El tercer peligro es que se engaña a otras personas. Una interpretación equivocada no solo afecta al que le enseña, sino también a quienes le escuchan. Por eso Santiago 3:1 advierte que los maestros recibirán un juicio más estricto porque tienen la responsabilidad de enseñar correctamente la palabra. Y por último, es que se producen divisiones y sectas. A lo largo de la historia, muchas sectas han surgido porque tomaron uno o dos versículos y construyeron toda una doctrina sobre ellos, ignorando el resto de la revelación bíblica. En lugar de buscar equilibrio en toda la escritura, se aferraron a un solo texto. Además de considerar toda la escritura para evitar los peligros anteriormente mencionados, también debemos recordar que Dios no reveló toda su verdad de una sola vez, la reveló de manera progresiva.
Este principio también nos ayuda a evitar errores doctrinales. Cuando decimos que la revelación es progresiva, queremos decir que Dios no reveló toda su verdad de una sola vez. En lugar de eso, la fue dando poco a poco a lo largo de la historia, conforme a su plan y al momento que vivía su pueblo. Por eso la Biblia no es una colección de libros sin relación, es una sola historia donde cada libro añade más información a la revelación anterior. Y un ejemplo de esto es el ejemplo de los sacrificios. Durante cientos de años los israelitas ofrecían animales en sacrificio. Cada vez que una persona pecaba debía presentar un cordero, un macho cabrío o un becerro. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñar que el pecado tiene consecuencias y que el perdón requiere el derramamiento de sangre. Sin embargo, esos sacrificios nunca quitaban completamente el pecado, solo eran temporales. Pero ¿qué entendían los israelitas en aquel entonces? Ellos sabían que debían ofrecer sacrificios porque Dios lo había ordenado, pero probablemente no comprendían completamente que esos sacrificios anunciaban la llegada del Mesías. Con el tiempo, Dios fue revelando más detalles mediante los profetas. Entonces, ¿qué revela ahora el Nuevo Testamento? Cuando llegamos al libro de Hebreos, todo cobra sentido. Hebreos explica que Cristo es el verdadero Cordero de Dios. Él ofreció un sacrificio perfecto. Ya no son necesarios los sacrificios de animales. Su muerte fue suficiente para siempre. Hebreo 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces comprendemos que todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Ahora vamos a comprobar cómo funciona esta regla con algunos ejemplos prácticos. Y vamos a ver primeramente un versículo que todos conocemos, Filipenses 4:13. Este versículo suele utilizarse para muchas situaciones. Algunas personas dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para aprobar un examen sin haber estudiado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacerme rico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para ganar competencias sin practicar el deporte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para conducir un carro sin yo poder conducir. Entonces, ¿realmente es lo que Pablo está enseñando con este versículo? Veamos qué estaba pasando. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba preso, no estaba viviendo un momento de comodidad o prosperidad, sino enfrentando dificultades. Aún así escribió que había aprendido a estar contento en cualquier situación. Si leemos los versículos anteriores, encontramos en Filipenses 4:11-12, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, Pablo explica que ha aprendido a vivir tanto cuando tiene mucho como cuando tiene poco. Entonces, él llega al versículo 13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entendemos que no está diciendo, puedo hacer cualquier cosa que imaginé. Lo que realmente está diciendo es, Cristo me da fuerzas para permanecer fiel y seguir adelante en cualquier circunstancia, ya sea en la abundancia o en la necesidad. Este ejemplo demuestra perfectamente la importancia de la regla 22. Si solo leemos Filipenses 4:13, podemos darle un significado muy amplio o diferente al que Pablo quiso transmitir. Pero cuando leemos Filipenses 4:11-13, consideramos el contexto de toda la enseñanza y entendemos el verdadero mensaje. Ok, vimos un ejemplo con un solo versículo. Hoy vamos a ver qué pasa cuando hacemos una doctrina. Y vamos a ver el ejemplo de la salvación. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Alguien podría decir, entonces no importa cómo viva, con solo creer ya soy salva, pero la Biblia también dice en Santiago 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿se contradicen estos versículos? No, se complementan. Efesios explica cómo una persona es salva por la gracia de Dios mediante la fe. Santiago explica cómo vive una persona que ya ha sido salva. Esa fe produce obediencia y buenas obras. Las obras no son la causa de la salvación, son el fruto de una verdad, el fruto de una fe verdadera. Entonces, ¿qué aprendemos con este ejemplo?
La salvación es por gracia mediante la fe, pero esa fe produce arrepentimiento, obediencia y una vida transformada. Vamos a ver un siguiente ejemplo y es la doctrina de la Trinidad. Este ejemplo nos ayuda a entender perfectamente la regla 22 porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y tampoco existe un versículo que enfoque toda esta doctrina. Se comprende al reunir diferentes pasajes de las Escrituras. Comenzamos con Deuteronomio 6:4 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo nos enseña una fe fundamental. Existe un solo Dios. Luego leemos Juan 1:1 donde dice: En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí entendemos que Jesucristo también es Dios. Después, Hechos 5:3-4 dice: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto demuestra que el Espíritu Santo también es Dios. En 2 Corintios 13:14 encontramos una bendición final que Pablo dirige a la iglesia y dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Lo interesante es que Pablo menciona juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo intercediendo en favor de los creyentes. La gracia del Señor Jesucristo. Jesús es quien hizo posible nuestra salvación por medio de su muerte y resurrección. El amor de Dios, el Padre es quien por amor envió a su Hijo para salvar al mundo. Y la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en los creyentes, los guía, fortalece y mantiene su comunión con Dios. Entonces, ¿qué aprendemos con este ejemplo? La doctrina de la Trinidad nos enseña una lección muy importante sobre la interpretación bíblica. Las grandes doctrinas no se construyen con un solo versículo aislado, sino reuniendo toda la evidencia que Dios ha revelado en las Escrituras. Cuando estudiamos la Biblia de esa manera, evitamos errores doctrinales y comprendemos mejor quién es Dios según su propia revelación. Veamos otro ejemplo, la doctrina del pecado. Aquí también descubriremos que un solo versículo no es suficiente para comprender toda la enseñanza de la Biblia sobre este tema. Comenzamos con 1 Juan 3:9. Dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si una persona leyera únicamente este versículo, podría llegar a la conclusión de que un cristiano verdadero nunca vuelve a pecar. Pero la regla 22 nos sigue enseñando que no podemos detenernos en un solo versículo. Entonces, seguimos leyendo en la Biblia y Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí Pablo enseña que todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Nadie está excepto del pecado. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos muestra las consecuencias del pecado, nos separa de Dios y trae muerte espiritual. También nos recuerda por qué necesitamos la salvación en Cristo. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo describe la lucha que tiene todavía experimentando el creyente contra el pecado. Aunque ha sido salvo, sigue enfrentando una batalla espiritual. Entonces, ¿qué aprendemos con este ejemplo? Un versículo puede enseñar una parte de la verdad, pero una doctrina solo es correcta cuando armoniza con todo lo que la Biblia enseña sobre ese tema. Esa es la razón porque la regla 22 nos protege de las falsas doctrinas y de las interpretaciones incompletas. Hemos visto ejemplos de cómo construir correctamente una doctrina, pero también es importante ver qué sucede cuando este principio no se respeta. Veamos un ejemplo de una doctrina que muchas personas han fundamentado principalmente en un solo texto. Este ejemplo es el bautismo por los muertos. Para esta doctrina ellos usan el versículo de 1 Corintios 15:29 que dice: De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Sin embargo, este es el único pasaje de toda la Biblia que hace la referencia a esa práctica y además es un texto difícil de interpretar.
Cuando aplicamos la regla 22, no nos quedamos con ese único versículo, buscamos qué enseña el resto de la Biblia acerca del bautismo y de la salvación. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús enseña que primero la persona cree y luego se bautiza. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero llama al arrepentimiento y al bautismo a quienes estaban escuchando el mensaje. Es una decisión personal de quien oye el Evangelio. En Hechos 8, 36, 38, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Entonces, el eunuco primero creyó en Jesucristo y después fue bautizado. En ninguna parte de la Biblia se menciona que alguien se haya bautizado en nombre de otra persona, ni por alguien que ya haya muerto. Al comparar todos estos pasajes, vemos que el bautismo es el nuevo, perdón, que el bautismo en el Nuevo Testamento siempre está relacionado con una decisión personal de fe y arrepentimiento. No encontramos ningún mandato para bautizarse en lugar de otra persona fallecida. En este caso, el problema era construir una doctrina con un pasaje difícil. Ahora veremos otro caso donde el error consiste en tomar un pasaje simbólico y convertirlo en una doctrina sin compararlo con el resto de la Biblia. Algunos grupos enseñan que únicamente 144,000 personas irán al cielo. Esta enseñanza se basa principalmente en el libro de Apocalipsis, donde aparece ese versículo. Pero aquí debemos aplicar también la regla 22 y preguntarnos qué dice el resto de la Biblia, quiénes recibirán la vida eterna. Si leemos en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten que Jesús no limita el número de salvados. Él habla de todo aquel que cree. En Romanos 10:13 dice, Pablo también dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuevamente el énfasis está en la fe en Cristo y no en un número determinado de personas. Entonces, cuando comparamos Apocalipsis con el resto de la Biblia, entendemos que no podemos construir una doctrina únicamente sobre un número que aparece en un libro lleno de símbolos. Debemos interpretar ese pasaje a la luz de la enseñanza bíblica. Hemos visto varios ejemplos de cómo una doctrina puede interpretarse correctamente o incorrectamente, pero surge una pregunta: ¿cómo aplicamos esta regla cuando estudiamos nosotros la palabra de Dios por nuestra cuenta? La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué dice toda la Biblia sobre este tema? No debemos quedarnos con el primer versículo que encontremos, debemos investigar qué enseñan los demás pasajes sobre el mismo tema. Otra pregunta es, ¿hay otros pasajes que hablan de lo mismo? La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Muchas veces otro pasaje aclara el significado del primero. La siguiente pregunta, ¿mi interpretación contradice otros textos? Si mi conclusión contradice enseñanzas claras de otros pasajes, probablemente estoy interpretando mal el texto. La Biblia no se contradice, somos nosotros los que a veces malinterpretamos el pasaje. Y por último, ¿estoy usando un solo versículo para apoyar una idea? Debemos tener cuidado de no escoger únicamente un versículo que respalda lo que yo ya pienso. Primero debemos descubrir qué quiso Dios y después formar una doctrina. Antes de terminar, si ponemos en práctica estas preguntas cada vez que estudiamos la Biblia, no solo comprendemos mejor la palabra de Dios, sino que también evitamos cometer errores muy comunes en la interpretación. Veamos cuáles son esos errores. Sacar versículos de contexto. Uno de los errores más comunes es leer versículos sin tomar en cuenta quién lo escribió, a quién iba dirigido o qué dice el contexto. Otro error es ignorar otros pasajes, quedarse con un solo texto e ignorar lo que el resto de la Biblia dice. Cuando vimos durante toda la exposición de la doctrina, debe armonizar con toda la escritura. Así lo vimos, cómo durante toda la exposición una doctrina debe armonizar con toda la escritura. La siguiente, crear doctrinas nuevas. Cuando una persona toma un versículo aislado, construye una enseñanza que no está respaldada por el resto de la Biblia.
corre el riesgo de crear una doctrina que Dios nunca reveló. Y por último, basar la fe en opiniones personales. Finalmente, esta regla nos ayuda a no interpretar la Biblia según lo que nosotros pensamos o sentimos. Nuestra autoridad no son nuestras opiniones, sino la palabra de Dios correctamente interpretada. Entonces, la mejor defensa contra las falsas doctrinas no es conocer muchas opiniones, sino conocer toda la palabra de Dios y estudiarla en su contexto. Em, Antes de terminar, vamos a resumir las principales lecciones que aprendimos con la regla 22. Una doctrina no se construye con un solo versículo. Toda la escritura debe armonizar. La Biblia interpreta la Biblia. El Nuevo Testamento completa al Antiguo. Y por último, debemos evitar sacar textos de contexto. Y como conclusión, podemos afirmar que ninguna doctrina bíblica debe construirse a partir de un solo versículo, sino del conjunto de la revelación de Dios. Cuando aislamos un texto de su contexto histórico, literario y doctrinal, corremos el riesgo de llegar a interpretaciones erróneas e incluso de dar origen a falsas enseñanzas. La Biblia es un mensaje completo y armonioso, por eso cada pasaje debe entenderse a la luz de toda la escritura, permitiendo que la misma Biblia explique la Biblia. Este principio nos ayuda a distinguir entre una interpretación correcta y una basada únicamente en una lectura superficial o parcial. Como creyentes tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra con diligencia, humildad y dependencia del Espíritu Santo, examinando cuidadosamente cada enseñanza antes de aceptarla. De esta manera podremos conocer mejor la verdad, fortalecer nuestra fe y evitar ser llevados por doctrinas equivocadas. Recordemos siempre que el propósito de interpretar correctamente las escrituras no es solo adquirir conocimiento, sino conocer más a Dios, obedecer su voluntad y vivir conforme a la verdad revelada en su palabra. Gracias por su atención, que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Elda, muchas gracias. La verdad que quedó bastante explicado, ¿verdad? Tocó varios temas y, y es cierto, ¿verdad? No podemos agarrar un versículo, ¿verdad? Y hacer una doctrina, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia en todo, ¿verdad? En todos los pasajes. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué sucede con temas como los ángeles? Eh, ¿Hay diferentes tipos de ángeles o solo hay un ángel? Bueno, los nombres de los ángeles. ¿Solo hay ángeles varones? Porque solo se menciona a, a Miguel y a Gabriel, creo que es el otro. ¿No hay mujeres ángeles? O sea, ¿y cuál es el detalle ahí? Que tenemos que estudiar toda la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, entonces solo los ángeles están para ayudar a las personas, o solo los ángeles están para dar anuncios, o solo los ángeles tienen esto. O sea, o hay diferentes grados en los ángeles, ¿verdad? Em, ¿De dónde salió Satanás? Bueno, era un ángel también. Los demonios, ¿de dónde salieron? Entonces hay un montón de doctrinas que podemos sacar y no lo podemos sacar de un solo versículo. Listo. Cuando Ezequiel mira la visión y mira a un ángel y mira ruedas y ojos dentro de las ruedas. Entonces, ahí, círculos, perdón, y todo. Entonces, ahí no podemos, ¿verdad? Centrarnos en un solo versículo para sacar ahí una doctrina. Entonces, muy bien, ¿verdad? En tema, bueno, y como mencionaba la hermana, ¿verdad? Todo es progresivo. ¿Qué pasa con Jesús habló sobre el tema del divorcio? Y cuando habla Jesús, dice, ¿no? Dios lo permitió y le dijo a Moisés que por la dureza del corazón, pero al principio dice, no fue así. O sea, al principio Dios quería que el hombre y la mujer estuvieran unidos, ¿verdad? Siempre, pero por la dureza del corazón Dios permitió, ¿verdad? Moisés permitió bueno, Dios le permitió y Moisés dio, ¿verdad? Esas consideraciones, pero no es el plan de Dios, ¿verdad? Que un año después ya se dejan. Porque, y como la ley lo permite, entonces no estoy pecando. ¿Cómo? Y ahora el otro punto, ¿verdad? Imagínense
un pastor que haya sido divorciado o un diácono de la iglesia que haya sido divorciado o un líder de la iglesia que los aceptan o no lo aceptan para servir en el ministerio. No, es que la Biblia dice que, bueno, pero imagínense que haya, que es el caso, ¿verdad? Bueno, que ambas personas eran inconversos y solo uno cree y se queda en la iglesia, pero su esposa no cree y, eh, y se separa de él. Entonces, ¿puede servir en la iglesia o no puede servir en la iglesia? Entonces, allí esto tenemos que estudiarlo bastante y no agarrar un solo versículo. No, pero es que tal versículo dice esto. No, hay que ver qué es lo que dice toda la Biblia al respecto, ¿verdad? Hermana también mencionó ahora el tema del bautismo y cuando habla 1 Corintios 15, está hablando ahora acerca de la resurrección y ellos malinterpretan ese pasaje para decir se puede bautizar por los muertos. Y no, ahora Pablo está diciendo, ustedes bautizan por los muertos. Ustedes bautizan por los muertos. ¿Y cómo van a bautizar por los muertos si no hay resurrección? Entonces sí tiene que haber una resurrección. Entonces eso es lo que está hablando Pablo ahí, ¿verdad? No, no, no certifica el bautismo por los muertos, sino que dice, ustedes que dicen que se bautizan por los muertos y no hay resurrección, entonces para nada sirve. Entonces Pablo dice, sí hay resurrección. No, no confirma el bautismo por los muertos, porque en ningún pasaje se habla de eso. Eh, Sino más Cuando bien, estuve leyendo lo ajá, anterior, hermano, todo sí, el pasaje ese, Pablo los está como exhortando por ciertas prácticas que ellos están haciendo, ¿va? Y pero ujú, ahí los está cuestionando por qué sí, lo hacen, no les está diciendo háganlo. correcto. Yo tengo un compañero en mi trabajo que él es mormón. Yo ya sabía que ellos hacían esto, pero ahorita que estuve investigando para la exposición, le estuve preguntando y ellos se basan en ese versículo. Entonces yo le dije, Gabriel, dame otro versículo. No, investiga vos, me dijo él. Dame otros versículos, muchachos. Le digo, si vos estás tan seguro de lo que sí es una sana doctrina. Él me dice, búscalo vos, que no sé qué. A raíz de eso fuimos hablando de otras cosas, hermanos, que ellos creen. Ellos dicen que el bautismo es un medio para ser salvo. Yo creo que el bautismo es un mandato de Dios, ¿verdad? Pero no es para ser salvo. Una vez un compañero llega y me dice, mire, Elda, que Gabriel dice que si yo tengo un accidente en la calle, llega el pastor y me predica el evangelio, yo lo acepto. Él dice que yo no soy salvo, dice. ¿Pero y por qué? Le digo, si el Señor le da oportunidad de salvarse, usted es salvo. ¿Pero y por qué, Gabriel? Le digo, porque la salvación es un proceso, me dice él así. Entonces le explícame el ladrón en la cruz que el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor le mintió. Entonces me dice, no, es que él era para otro paraíso que iba. Vos estás loco, vos estás loco. Terminó diciéndome que yo era una apóstata. Y después hay una parte de la Biblia, hermano, que el Señor, que dice que cuando el Señor estuvo en el sepulcro fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Fíjense que ellos dicen que Dios todavía hace eso, que por eso se bautizan, dice, para que lleve el paquete completo. Pero, ¿qué gracia tiene, Gabriel? Le digo, que yo acepte al Señor aquí, trate de vivir una vida no perfecta, pero sí agradable a Él, y viene un hombre malo, malo, muere mañana, se va para el infierno y allá llega el Señor a predicarle, él acepta la mano, él levanta la mano y entonces ya es salvo, solo por eso. Sí, me dice, no, no es así, no, no es así como funciona. Terminamos peleando y me dijo que era una apóstata por no creer. Y el hermano Alex me terminó regañando porque dijo que para qué andaba discutiendo con esa gente. Yo, Sí, ahí el detalle, ¿verdad? Que sí, cuando son estos grupos religiosos, ellos están bien cerrados, ¿verdad? Y defienden mucho lo que creen y no tienen argumentos muchas veces, ¿verdad? Y cuando uno los cuestiona, entonces uno les dice, esto es lo que la Biblia dice. O esto es lo, ¿y qué pasa con este versículo? Entonces ellos ya se defienden y lo acusan y todo. Entonces, pero uno sabe, ¿verdad? Que no, ellos están malinterpretando la Biblia para su conveniencia y para sus prácticas, ¿verdad? Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, uno quedarse y centrarse. ¿A qué es lo que enseña la Biblia? Esto y esto y esto.
Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y el juicio por lo que hicieron mientras estaban en la tierra. Listo. No hay, hermano. ¿verdad? No hay. Entonces, uno tiene que aprovechar ahí el momento aquí en la tierra, ¿verdad? Para poder predicar y para poder cambiar la eternidad. Bueno, predicarles a ellos y que Dios tenga en su misericordia, ¿verdad? Permita que ellos puedan creer ahí para salvación, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? El tema del bautismo por los muertos, no, ellos malinterpretan un versículo, ¿verdad? Y dejan de lado todos los demás, ¿verdad? Todos los demás que hablan acerca de eso. ¿Alguien quería Yo, comentar? yo quería comentar, pastor. Díganme. Sí, yo hasta hoy escucho eso de la doctrina de los muertos. La verdad que qué interesante eso, ¿va? Y, pero mire, 1 Timoteo 4:1 dice, ¿va? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrina de demonios. Entonces yo creo que estas personas que es la hermana Elena, son doctrinas de demonios, pues, ¿va? Porque es antibíblico lo que ellos dicen y lo que ellos enseñan, va en contra de lo que la Biblia establece en cuanto a la salvación y el bautismo, ¿verdad? Entonces, era mi comentario, ¿verdad? Realmente muy interesante, ¿verdad? Bien claro lo que el hermanito ahí enseñó. Perfecto. Sí, gracias, gracias hermana por traernos. Yo quería comentar, hermano, Sí, lo que dice usted, que ellos defienden bien su doctrina. Eh, Ayer salimos de la iglesia a hacer una campaña evangelística, allá al parque, y mi esposa se encontró con unas católicas y no hay argumentos que más decirles, dije, porque desde que llegaron, empezó ella a hablarles y llegaron llegó la pregunta que si eran salvas y ellas dijeron que sí. Y él les preguntó que si ya habían aceptado a Cristo. Sí, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y ya somos salvos, dice. Muchas gracias, dije, le dijeron. No hay más argumento. Y le digo, no, es que el católico, desde que te dice así, de ahí vas, nadie lo va a sacar de ahí. Hay que tener unos argumentos especiales para poderlo sacar de ahí, pero no lo va a sacar por muchos argumentos que se traen cuando toquen esa parte que dicen que ya tienen a Cristo en su corazón y que son salvos, ya nadie lo saca de ahí. sí, ¿verdad? Y ahí les toca a uno, ¿verdad? Decirle, bueno, ¿por qué uno puede entrar al cielo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué han entendido ustedes de cómo pueden llegar al cielo? ¿Cómo pueden estar con Dios? Entonces ahí uno mira que ellos tienen eh, su mayor afirmación es por las obras, por lo que hice. Ah, no, porque yo soy buena persona. Ah, no, porque yo estudié tanto. No, porque yo hice los sacramentos. No, porque yo hice esto. Entonces ahí uno ya entiende que, bueno, ellos agregan obras. Ellos agregan obras. ¿Va? Otros grupos lo que hacen es, no, van de misioneros 2 años allá a otro país y andan ahí todos vestidos de blanco y con un nombre igual y todo eso. Entonces otros dicen, no, yo me pongo y voy a vender los libros ahí en la esquina para enseñar a la gente y dar nueva enseñanza y todo. Pero entonces ellos están basándose obras, en obras y todo. Entonces ahí uno sabe. Pero ay, sí, uno eh, ahí tiene que orar, ¿verdad? Y que Dios le guíe. Pero sí, y llega un momento en que tal vez no lo vamos a poder sacar de su error. Entonces decir, bueno, Dios, ten misericordia de ellos, ¿verdad? Ten misericordia de ellos. Y, y bueno, ahí nos toca. Y otro punto ahí, perdón, yo sé que nos fuimos ahí del tiempo, ¿verdad? Pero que algo que es común a todos, el tema del bautismo, pero ¿qué, qué tanto después de creer la persona se tiene que bautizar? ¿Dónde en la Biblia se menciona las clases de bautismo? O sea, perdón, las clases previas al bautismo. ¿Cuántas lecciones tienen que ser? Tiene que ser una lección y chucuplu. 2 lecciones, 16 lecciones. No, tiene que ser 3 meses. Tiene que tener tiene que pasar primero la introducción a nuevos miembros. Y fíjense que si usted lee el libro de Hechos, la gente creía, manifestaba creer en Dios,
y literalmente era bautizado. Entonces nosotros como iglesia es que a veces le agregamos, ¿verdad? No, es que tiene que demostrar que no es un bebé espiritual y tiene que recibir tal curso, después recibir tal otra cosa y uno le agrega a todo eso, ¿verdad? Pero la verdad que la Biblia no menciona todos esos cursos 16 lecciones, no, que hay que sacar creciendo en Cristo, no, que hay que sacar lo otro. Entonces ahí uno le agrega, ¿verdad? Pero si usted lee el libro de Efesios, perdón, el libro de Hechos, le desafío, ¿verdad? ¿No? Creían y eran bautizados. Entonces, eh, pero bueno, no podemos sacar doctrina así de un solo versículo. Tenemos que ver qué es lo que dice toda la Biblia al respecto. ¿Preguntas o comentarios? Hermano, y en ese caso, ¿qué se puede hacer con esa gente? Yo hablaba con mi mamá anoche. El problema es que la gente hoy usted no le puede decir nada, no lo puede corregir porque se enojan y le dicen, no me podés criticar, que solo Dios puede juzgarme. Te lo digo yo, pues yo prefiero que me juzgue el hombre que me juzgue Dios. Y ellos al contrario, no, solo Dios que me juzgue. Porque igual viene un compañero y me dice, Elda me dice, ¿usted a qué edad fue bautizado? Yo a los 14 años. Usted tiene que volverse a bautizar. ¿Y por qué? Porque usted no sabía lo que hacía. No, yo sí sé lo que hacía. Tenía 14, ya tenía conocimiento, y crecí en una familia cristiana. Entonces, ¿sabe quién si no tiene conocimiento? Los niños que se bautizan por la iglesia católica. Le digo yo así, y viene un compañero y me grita, hermano, desde el escritorio de él. Elda, qué barbaridad la tuya, me dice, andar criticando todo, me dice, solo de religión hablas. ¿Por qué te enojas, vos? Le digo yo. Entonces me dice, porque yo hice la comunión cuando estaba chiquito. Me dio risa y me quedé quedita. Sí, Ay, anda bola, pues, luego. sí, ahí es complicado, ¿verdad? Es complicado, pero uno es difícil, ¿verdad? Es difícil sacar del error a alguien, pero ¿cómo tiene que hacerlo uno? Bueno, con mansedumbre, ver ahí el momento adecuado de decir, mira, no queremos pelear, tal vez no vamos a llegar a un acuerdo, pero mi deber es mostrarte qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice este versículo, qué es lo que dice este versículo, qué es lo que dice este versículo. Pero, digamos, ahí el detalle, uno puede elegir las batallas que sí puede, que no es que va a ganar, pero sí elegir la batalla de la que yo me voy a enfrentar y decir, bueno, si yo le hablo a tal persona, ni me va a escuchar, va a ser tiempo perdido. Y a veces el diablo lo que quiere es eso, ¿verdad? Em, no, cuando Jesús habló con la mujer samaritana le puso la barrera. Ah, tú eres judío. Los judíos y los samaritanos no se llevan. Así que ahí le puso la barrera, la barrera con respecto ahí a las razas. Después, pero los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y los samaritanos dicen que hay que adorar allá. Y Jesús le dice, no, ni aquí ni allá. Ahora, los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad, no es el lugar. Y después, y le pone otra excusa todavía. ¿Por qué? Hablando de, no quería la mujer que se supiera acerca de su pecado. Porque cuando Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo, ¿verdad? Entonces, estaba viviendo en pecado y no quería ser confrontada con su pecado. Entonces, ¿qué pone? La barrera de la religión, la barrera de la cultura y las otras barreras y todo para no llegar a ser confrontado. Entonces, cuando nos topamos con ese tipo de personas que tuercen la Biblia o malinterpretan, ¿verdad? Si estamos dispuestos nosotros a, miren, este es el punto, este es lo que dice la Biblia. O, bueno, tal vez no nos vamos a poner de acuerdo con eso, tal vez no nos vamos a llegar a una conclusión final, pero decime en 5 minutos, ahí podemos decir, ¿verdad? Decime en 5 minutos cómo puedo estar con Dios. ¿Qué es lo que tu iglesia enseña de cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo estar con Dios?
Entonces, y después uno le explica en 5 minutos cómo puede llegar al cielo. Y nadie va a interrumpir a nadie en los 5 minutos con cronómetro, empiezan. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no me mandó a mí a debatir sobre doctrina. Dios no me dijo, tú eres mi guerrero y tú vas a estar en Facebook atacando todas las malas doctrinas. No, ¿verdad? O sea, vamos a bien, el diablo nos va a querer engañar ahí y estar inventando un montón de nuevas doctrinas y todo, ¿verdad? Solo para distraerme del verdadero objetivo que es predicar el evangelio. Entonces, y con estas personas lo mismo. La meta no es sacarlos de la doctrina, la meta es mostrarles cómo ellos pueden ir al cielo. Si ellos deciden, bueno, qué bueno. Si ellos rechazan, como mencionó el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Bueno, ellos van a tener que dar cuenta ante Dios. Y ya una persona ya les habló. Y una persona ya les dijo con la Biblia cómo pueden llegar a estar con Dios. Entonces, bueno, hay mucho para hablar ahí, ¿verdad? Excelente. Muy bien, hermana Elda, gracias. Gracias, gracias. Hermano Tulio, su tiempo, hermano. Sí, creo que sí. Así va. ¿Se me escucha? No. Es que cuando pongo la presentación no lo miro y no sé si me contestan. Sí, le Eh, escuchamos, le escuchamos. aquí Pero no se mira la presentación, hermano Tulio. no se mira. No, tiene que Ya me darle, trabé. Ya lo tiene encontré. que, tiene que darle en Zoom o me la manda a mí por WhatsApp, pero o le da aquí en Zoom, le da compartir. En Zoom. En Zoom, en la parte de abajo, ahí dice compartir. Entonces ahí tiene que darle clic ahí a esa parte. Vamos a ver. Que cuando pongo el Zoom, pero la palabra Zoom o el Zoom La aplicación donde estamos ahorita en la clase. Donde estamos ahorita en la clase, ahí en la parte a mí me sale en la parte de abajo, no sé si a usted le sale arriba, Sí, pero, aquí lo tengo Zoom. ajá, Me aparece esto y me aparece usted. a mí me sale a la par de micrófono, sale video y después sale ahí compartir en el centro. A ver, le doy Zoom. No aparece, ¿va? No le aparece, ¿va? No, no. Tiene que darle en compartir dentro del programa de la clase donde estamos todos. Ahí en la parte de abajo tiene que darle ahí clic en compartir. No me sale eso. No, Eh, no está Loana, su hija. No, no están ya. Ay, ay, Se ay. vieron aquí, pues ya fueron a su casa. Ah, ya. ¿Y, y Eh, la puede enviar por WhatsApp la presentación, hermano? No, tampoco. Vamos a No, si ver. no, Aquí, entonces usted lo va hablando y nosotros vamos a estar escuchando. Ujú. muy bien. Así Perfecto. sí se me escucha, ¿ah? Sí, le escuchamos, sí. Bien. Eh, permítame. Digo ¿me escucha ahorita? No. Sí, hermano, le escuchamos, le escuchamos. Ah, muy bien. Ok. Bueno, hermanos, yo voy a ser más corto. Los hermanos ahí me dejaron sorprendido, ahí hasta sudando me dejaron, ¿verdad? Porque su presentación fue fabulosa. La regla número 21.
Debes comprender la Biblia gramatical y sintácticamente antes de poder comprenderla teológicamente. Eso nos lleva a, mi comprensión fue de que podemos eh, entender, leer la palabra, ¿verdad? Abrirla y leer un párrafo, un texto bíblico, podríamos decir un párrafo, ¿verdad? Y de repente hay partes que no las entendemos y seguimos adelante sin leer. Entonces ahí no estamos comprendiendo lo que es la Biblia. Pero cuando llegamos a un punto y encontramos frases que son de importancia, la leemos y nos concentramos en ella. Pero ya cuando nos concentramos en ella, pero ya cuando logramos entender lo que nos dice, ya tratamos de comprender más adentro. Yo soy una de las personas de que cuando empezó a leer la Biblia, yo Romanos no la leía con aquella importancia, porque la forma de hablar de Pablo en algunos textos bíblicos en su parafrasear la Biblia, yo no la entendía mucho y pasaba de paso. Pero llegó un punto en que ya me tocó cuando tuve que empezar a compartir de Romanos y ya tuve que empezar a comprender la escritura. Entonces, empecé a entenderla y ver cómo estaba escrita, todo lo que me quería decir, pero ya empecé a estudiarla más profundamente para poderla comprender teológicamente qué es lo que me estaba queriendo decir el mensaje. No solo es leerlo, porque como decía la hermana, damos entonces dar mal entendimiento de una frase que nos quiere decir la Biblia. Entonces, en Romanos que tenemos un ejemplo donde Romanos 5, 15 al 21, que dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese juego de palabras, de mucho y todas esas cosas eran las que a mí me enredaba y no le tomaba mucha importancia, porque aquí me voy a detener mucho y no voy a entender bien. Pero ya cuando ya venimos a tomar importancia y a armar la escritura, palabra por palabra, y la frase que nos quiere decir, pues claro me dice de que por lo que hizo Adán, yo estoy condenado, ¿verdad? Por herencia, pero por lo que hizo Jesucristo, yo también soy salvo. Entonces, Pablo en este texto bíblico está comparando a Cristo con Adán y dice que así como eres considerado pecador, soy pecador por lo que hizo uno. Gracias al pecado de Adán, así también soy considerado justo ante Dios en virtud de lo que hizo Jesucristo. Entonces, gracias por la gracia, la mala gracia que hizo Adán, yo por la buena gracia de Jesucristo, pues soy salvo. Entonces ahí ya introducimos, entendemos lo que es cómo está el escrito
pero tenemos que ir introduciéndonos, ya esto nos lleva a conocer más la teología, qué es lo que me quiere decir, paso por paso esta lectura. Teológicamente, ¿verdad? ¿Cómo nos está queriendo decir? Lo que nos quiere decir la lectura, ya teológicamente, ya poder comprender en sí cómo llegar a ese punto, comprender verdaderamente el paso que Dios quiere que nosotros comprendamos, irnos más adentro, ya conocer, ver por qué yo soy salvo, por la gracia de Dios, pero conocer esa gracia, el paso cuánto tiempo yo estuve perdiéndome, y por el sacrificio de Jesús y por ese amor grande que Él hizo para que yo fuera salvo. Entonces, cuando ya venimos doctrinalmente a conocer más de Dios, introducirnos bíblicamente y teológicamente por esa salvación que inmediatamente yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y comprendo el sacrificio de la cruz. Ya comprender verdaderamente lo escrito, no como lo hacía antes, que solo leerlo. Y venimos y comprendemos lo escrito y comprendemos por qué está escrito y lo que me está queriendo decir en mí, para no dejarme llevar por solo lectura nada más y llevar a pensar que lo que me está queriendo decir es otra cosa, como de lo que habló la hermana hace poco. Empezar a documentarme de diferente manera. Más adelante vemos otro ejemplo en Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muchos se valen de este versículo para demostrar que es posible que un cristiano pierda su salvación, porque ya aceptó una vez el sacrificio del Señor y a partir de ahí sus pecados ya fueron echados a la mar, como dicen, perdonados. Él ya no tiene que seguir pecando. Pero si vuelve a pecar, el hombre ya no tiene más salvación porque ya su momento de salvación ya pasó. El hombre perdió su salvación porque está llevándose al estudio de un versículo fuera de su contexto. Entonces, ya al estudiar verdaderamente, este contexto nos conducirá a una apreciación muy diferente. Ya miramos su contexto que es muy diferente. El escritor de los Hebreos presenta el hecho del sacrificio de Jesucristo está de manera diferente. Los judíos desatendieron voluntariamente si volverían a su ritual de sacrificios. No podrán esperar que Dios proveyese otro sacrificio en el futuro. Los judíos estaban haciendo más sacrificio por la venida de Jesús cuando Jesús ya había venido. Ellos seguirían haciendo más sacrificios de animales, anticipándose para la venida del Mesías sin darse cuenta que él ya había venido. Bueno, y se dieron cuenta que ya había venido, pero sus ojos estaban cerrados. Estaban cerrados. Y eso es lo que quería darles a entender Pablo en este escrito. Pero hoy en día muchas personas, inclusive de tiempos anteriores, que se cree que esto llevó a Constantino a bautizarse ya por último, ya cuando ya se iba a morir, cuando ya estaba en el limbo de su muerte,
se bautizó y aceptó a Jesucristo como su Salvador en ese tiempo, porque ya como era una sola salvación para aquel tiempo. Entonces fue llevado este texto de diferente manera, un mal entendimiento, porque no miraron bien su contexto a lo que estaba diciendo Pablo directamente. Ellos, los hebreos, los judíos seguían con su sacrificio. Por eso Pablo les dijo de esto, les leyó este texto, para que no siguieran pecando, para que ellos fueran, dieran o se apartaran ya de esos rituales que seguían haciendo, esperando al Mesías cuando el Mesías ya había venido. Pero ellos no entraban en razón, desatendieron voluntariamente lo que Jesús ya había venido para su salvación y siguieron con su problema, haciendo sacrificio, haciendo ese ritual. Entonces, cuando no respetamos las otras reglas anteriores, bueno, las que dijo los hermanos fueron después de esta, ¿verdad? La hermana leyó la 22, pero los que leímos las anteriores ya nos llevan a que tenemos que estudiar bien los contextos de las lecturas bíblicas, ¿verdad? Comprender cómo está escrito y en la forma en que fue escrito, ya estudiar escatológicamente, ya leer o profundizar para poder dar una buena versión de lo que el escritor quiere decirnos. Y para tener cambios y poder hablar bien con de nuevo verdaderamente lo que cada texto nos quiere decir, no confundirnos. Entonces esa es la conclusión, hermanos. Debemos comprender bien lo que dice un pasaje antes de llegar a formular conclusiones doctrinales basados solamente en lo que está escrito así, solo lo escrito. ¿Verdad? Comprender verdaderamente lo que quiere decir el pasaje para no perdernos. Porque si no logramos comprender bien el pasaje, nos estamos perdiendo, como dice aquel, algo sabroso de la escritura. Ujú. Leer bien una escritura lleva tiempo, comprenderlo porque uno disfruta bastante. Ujú. Hermanos, esta aquí es mi conclusión. Dios les bendiga. Excelente, hermano Tulio. Muy bien, muy bien. Listo. Y es eso, ¿verdad? Debemos comprender gramaticalmente bien. Digamos, en el caso de la muerte de Jesús, dice, y llegó la hora tercera y hubo gran oscuridad. Bueno, si yo voy a sacar ahí una conclusión y enseñar algo teológicamente, tengo que comprender yo, bueno, cuál era la hora novena, perdón, la hora novena. Entonces, ¿cuándo empieza? Tengo que estudiar. Bueno, la hora primera era a las 6 de la mañana. La hora primera era a las 7, la hora, no, la hora tercera hora era a las 9 de la mañana, la hora sexta era a las 12 del mediodía, la hora novena era a las 3 de la tarde, la hora de la oración, la hora del sacrificio, la hora de la ofrenda. Entonces, allí fue el sacrificio de Jesús, a la hora novena, a la hora de la oración. Entonces, si yo voy a sacar ahí doctrina, entonces tengo que comprender bien específicamente esa parte, ¿verdad? Esa parte también gramaticalmente. Entonces, y ahí los ejemplos que daba el hermano, ahora tenemos que entender primero bien el pasaje antes de yo querer enseñar una doctrina o establecerlo ahí de otra forma, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, ¿verdad? Nos sucede que no entendemos el pasaje. No entendemos el pasaje, no le damos de aquí, le damos allá y todo, y queremos y nos toca enseñarlo, ¿verdad? Pero bueno, listo, no, tenemos que dedicarle más tiempo, tenemos que ver qué es lo que dicen otras personas, y ahí después decir, verdaderamente esto es lo que decía este pasaje, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado con malinterpretar la Biblia eh, basándonos solo en un razonamiento personal, ¿verdad? O un razonamiento sin haber profundizado, ¿verdad? Sin haber profundizado en la Biblia. Y esto mismo nos, nos habla de, aquí, ¿verdad? Vamos a ver, ahora.
Bueno, rapidito, ¿verdad? Yo sé que ya es hora, pero solo lo vamos a mencionar allí. Solo lo vamos a mencionar la última regla. Vamos a ver ahorita, permítame. La regla 24. Perdón, ahorita voy a compartir aquí. y Nos vamos a reunir el otro lunes, hermano. Fíjese que, sí, reunámonos el otro lunes. Sí, miremosla. Sí, Así con más hacemos, paciencia, usted nos enseña más. sí, así hacemos la conclusión final. Yo mañana voy a ir a la reunión de pastores. Mañana voy a hablar personalmente con el pastor Rafael González y le voy a pedir ahí a ver si damos la última clase del 10 y así vemos, pero les tocaría a ustedes hacer el resumen de esta regla 24. Pero la regla Ujú. 24 en sí lo que explica es que también, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta los pasajes paralelos que hay para sacar una doctrina. Entonces, pero es bien sencilla. Entonces, si ustedes la quieren leer, listo, ahí van sacando. Pero el resumen sí hay que presentarlo, entonces el resumen de todas las exposiciones. Si lo tienen ustedes ahí, mándelo al chat y así después cada quien, el 10, presentamos el resumen de todas las exposiciones, de todas las reglas que quedaron pendientes. Perfecto. Listo. Entonces, nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, y así cerramos la última y cerramos también la clase con una conclusión final. Perfecto. Listo, hermano. Hermano, Buenas noches. Buenas ¿el noches. resumen de todas estas que faltan o solo las 24? De las que faltan, de las exposiciones, sería de la regla 21, 19, vamos. creo que empezamos, ¿verdad? 18. De la regla 18 hasta la 24. Ah, ahí mencionar, ¿verdad? Mencionar la regla y abajo qué es lo que ustedes entendieron y un ejemplo. No, no más, ¿verdad? Porque ahí uno entiende más o menos de qué era. Y por eso le pedimos a los hermanos que manden su exposición al grupo y así va a ser más fácil también para nosotros ir sacando ahí el resumen final, ¿verdad? Entonces, bueno, terminamos orando, hermanos, y así quedamos despedidos entonces. Oramos. Gracias Dios por este día, gracias Padre por tu cuidado y gracias Dios porque nos permite Dios casi culminar esta clase. Gracias Dios por los hermanos, por el esfuerzo, por la dedicación que pusieron Dios al estudio de tu palabra y también Dios al estudio de este material, Dios, y poder sacar estas herramientas, Dios, para poder interpretar bien la Biblia. Te pedimos, hermanos, que los utilices a los hermanos en cada una de las áreas, Dios, en que tú los tienes, que podamos saber, Dios, en qué creemos, defender nuestra fe cuando se nos demande, pero también estar preparados, Dios, estar preparados también y saber, Dios, en qué creemos, Dios. Y que tú nos lleves, Dios, al conocimiento de tu palabra y poder explicarlo, Dios, cuando nos pregunten también. Gracias, Padre. Todos los dejamos en tus manos y gracias, Dios, por el tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo. Vemos, Los hermanos. Vamos, hermanos. Dios le bendiga. Que bendiciones. bendiga, hermano.